¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Tal? Buenas noches. Bueno, hoy teníamos pactado un nuevo encuentro. Para los que ya están en la clase, vamos comenzando. Vamos a tratar las unidades 5, 6 y 7 del programa para que se puedan ubicar, están referidas a lo que serían las partes dogmáticas de las constituciones, en particular de las constituciones provinciales vamos a estar trabajando. Voy a dividir la clase en tres PowerPoint que lo van a tener en la plataforma. Cada PowerPoint va a ir profundizando determinados temas. En realidad, el primer PowerPoint que vamos a compartir y que igual se los voy a dejar en la plataforma, va a estar referido a una introducción al tema de las unidades 5, 6 y 7. Después va a haber otro PowerPoint que lo que va a hacer es desarrollar en particular las unidades 5, que trata de los derechos civiles fundamentalmente, y la unidad 7 que trata de las garantías. Y después van a tener un tercer PowerPoint que va a referirse a la unidad número 6, que sería los derechos políticos, con ejemplos de sistemas electorales, ejemplos de boletas, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta. En alguna medida esto está siendo modificado, van a tener imágenes de boleta. Recuerden que hay algunas modificaciones que se están dando, pero no se refieren en sí al sistema electoral, sino que generalmente las reformas que se están dando son de eliminar las elecciones internas que se hacían simultáneamente entre todos los partidos políticos, y en realidad, y la otra modificación que se está dando es la boleta, suprimir la boleta en papel por una impresión de la boleta, pero no en cuanto a la forma de una boleta electrónica o un voto electrónico, digamos, es correcto decir un voto electrónico, sino que recuerden que, hablando en criollo y para que se entienda, lo que se hace es como una impresión de la boleta que uno elige al momento de votar, pero no es un voto electrónico que en ese acto uno está votando. Bueno, yo les pido que hoy no vamos a llegar a ver todo seguramente, pero les pido que presten atención a esas tres presentaciones, porque les van a servir de introducción para el tema, para cuando les toque leer la bibliografía al respecto. Si uno tiene en claro estas tres introducciones, va a ser más fácil, o se supone, la intención es que ustedes puedan llegar después a una lectura más fácil de la temática de este tema. Recordemos siempre que estamos trabajando sobre el derecho público provincial, es decir, lo que ustedes ya vienen con saberes previos de derecho constitucional argentino, les va a servir de base. Pero la idea es que conozcan ustedes, a partir de ese conocimiento de base que ya tienen, que es el derecho constitucional argentino, abordar también el conocimiento de las disposiciones o de lo que se establece en el derecho público provincial al respecto. Entendiendo, como les había dicho en el primer encuentro que tuvimos, eh, el meollo del tema, es decir, conocer el derecho por las instituciones, para después ir a lo que dicen los textos legales, que es muy importante conocer los textos legales, o sea, es muy importante conocer el Código Civil y Comercial, es muy importante conocer la Constitución Nacional y las constituciones de las provincias, pero recordemos que eso es derecho positivo y uno tiene que conocer el derecho por las instituciones para después abordar el estudio del derecho positivo e inclusive tal vez poder hacer una crítica o en el ejercicio de la profesión o en el trabajo académico sobre qué es lo que se podría haber corregido de algo, entendiendo la institución que se está intentando regular. Yo voy a realizar una presentación. Recuerden que este material, si no está en la plataforma, yo lo subo, pero que la idea de este material es darle una introducción en un PowerPoint a las unidades 5, 6 y 7, en otro PowerPoint, en otra presentación, un desarrollo más pormenorizado de las unidades 5 y 7,
y en otro PowerPoint aparte los derechos políticos y los sistemas electorales, para que tengan un desarrollo de esa unidad. Bueno, vamos a pasar a la presentación ahora, entonces. Un segundito. Les pido que me informen si se ve, si lo están viendo ahora la presentación. Sí, se ve perfecto, profe. Sí, se ve. Muy bien, bueno, vamos a arrancar. Entonces, voy a arrancar haciendo una introducción al tema, ubicarnos bien en la temática que nos encontramos y después a pasar a dar las características del tema en el derecho público provincial y municipal y por último un desarrollo en particular, vuelvo a repetir, de la unidad número 5 y 7 y después otro desarrollo de la unidad número 6. En estas dos unidades se tratan las atribuciones de las provincias en materia de derechos y deberes en la Constitución provincial. Son 5 puntos que habla de los derechos y deberes y derechos individuales, las creencias de culto, los derechos fundamentales, defensa, bueno, después la libertad, en el punto 2, la igualdad, la propiedad, en el punto 3, deberes y derechos sociales en las constituciones provinciales, 4, derechos no enumerados, la operatividad de los derechos, nuevos derechos, en la 6, los derechos políticos y en la 7, las garantías constitucionales. Entonces, vamos a arrancar primero entendiendo que las constituciones tratan estos temas en la parte dogmática. Las constituciones generalmente tienen dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica es la que aborda el tema de la organización del gobierno y la parte dogmática es la que reconoce o establece declaraciones y reconoce derechos y garantías. Para empezar a tener en cuenta, vamos a, en primer lugar, especificar a qué nos referimos en forma general cuando hablamos de declaración, a qué nos referimos en general cuando hablamos de derecho y a qué nos referimos en general cuando hablamos de garantía. Es decir, 3 conceptos que tenemos que tener claros para abordar después más profundamente el tema. Las declaraciones son afirmaciones o posturas expresas que toma el Estado en relación a cuestiones políticas fundamentales. Es decir, son posiciones del Estado. Por ejemplo, si el Estado sostiene algún culto en particular, cuál es la limitación que entiende que tiene que tener el poder. Es decir, en cuestiones políticas que son trascendentales, que son importantes para la vida en sociedad, el Estado sienta algunos principios. Puede ser, el ejemplo más típico, decir que la religión católica es la religión del Estado, por ejemplo, por decir un ejemplo de una declaración. Los derechos que yo le agregué al término acá, derechos subjetivos, son facultades o prerrogativas que se le reconocen a los habitantes del Estado en general. En primer lugar, hay 3 conceptos de derechos, 3 aceptaciones del término derecho básicas. Una es la aceptación del derecho en general como un ordenamiento jurídico tendiente a regular, organizar la vida en sociedad en base a la justicia, la igualdad, la libertad, podríamos decir una definición general de derecho. Pero después es importante comprender, o recordar, mejor dicho, la aceptación del término derecho desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, objeto está haciendo referencia al objeto. Entonces, toma el término derecho haciendo hincapié en el objeto, el derecho como conjunto de normas. En cambio, cuando hablamos del derecho subjetivo, estamos haciendo hincapié en los sujetos. Entonces, ahí hablamos del derecho como facultad o prerrogativa que se le reconoce a los habitantes del Estado en general.
Fíjense que acá puse en rojo habitantes, porque después vamos a diferenciar que cuando pensemos en los titulares de los derechos civiles, los derechos económicos y sociales o los derechos políticos, no siempre los titulares de esos derechos son todos los habitantes. En general vamos a establecer ahora en principio que son los habitantes, pero tengamos en cuenta que hay determinados derechos que solamente son facultades o prerrogativas que se reconocen a alguna población en particular, como son los ciudadanos, por ejemplo, que son los que pertenecen a una comunidad política determinada. El derecho a elegir o ser elegido no se le da a todos los habitantes en general, no se le reconoce a todos los habitantes, sino generalmente se le reconoce a los ciudadanos, que son los que integran una comunidad política determinada. Entonces, tener en cuenta los derechos subjetivos, facultades o prerrogativas. Cuando ustedes tengan que definir, por lo tanto, un derecho, que es el derecho de propiedad, que es la libertad de culto, que es el derecho al trabajo, por ejemplo, siempre recuerden que la definición tendría que comenzar que es una facultad o prerrogativa y después continuaría la especificación de ese derecho, porque el derecho subjetivo siempre estamos hablando de una facultad o prerrogativa que se le reconoce a alguien a algo. Esa facultad, ese derecho, recuerden que tiene un sujeto activo, que es el titular del derecho, y un sujeto pasivo, que es el obligado. Esto más adelante lo vamos a precisar un poco más. Después están los derechos políticos. Fíjense que acá resalto la palabra ciudadanos. Son las facultades o prerrogativas de participar activamente o pasivamente en el gobierno, eligiendo o siendo elegido para ocupar un cargo público, que se reconoce generalmente solo a los ciudadanos. Fíjense entonces la diferencia. Los derechos políticos forman parte de una subcategoría de derechos, pero a diferencia de los derechos civiles, económicos y sociales o de tercera generación, que en la mayoría de los casos se reconoce a los habitantes en general, los derechos políticos vamos a encontrar que tienen la particularidad que estas facultades de participar activa o pasivamente en el gobierno, porque puedo elegir o porque puedo ser elegido para ocupar un cargo público, solo se reconoce a los ciudadanos. En la unidad, en el PowerPoint que yo les voy a dar sobre los derechos políticos, que voy a poner también en la plataforma, amplío un poco más este tema de diferenciar el habitante del ciudadano. En primer lugar, acá recuerden entonces que el ciudadano es aquel que puede elegir o tiene derechos políticos porque puede elegir o ser elegido para ocupar cargos públicos, que básicamente se les reconoce a los nacionales, es decir, a los que integran una comunidad política determinada. Avancemos. Después tienen el concepto de garantías. Las garantías son instrumentos o mecanismos que se utilizan para amparar o proteger los derechos subjetivos. Es decir, el derecho constitucional pensó cómo puedo reforzar el amparo o la protección de determinados derechos. Bueno, se crean instrumentos que son justamente para proteger esos derechos. Es decir, cuando hablamos de el amparo, no estamos diciendo que es una garantía que sirve para proteger determinados derechos fundamentales que no admiten demora. Es decir, el amparo básicamente que es una acción expedita, rápida, donde un juez examina que hay una verosimilitud del derecho, que existe un peligro en la demora y que por lo tanto para amparar ese derecho, para proteger ese derecho, el juez toma alguna decisión sin haber llegado a un proceso de conocimiento amplio. Es decir, pensemos rápidamente, una persona está con una cuestión vinculada a su salud que necesita urgente tratamiento, no sé, una intervención quirúrgica. El ente encargado de dar ese servicio, la prestación de salud, sea una prepaga, una obra social o el propio Estado, provincial o nacional,
es renuente a cumplir con su obligación, pero si esa cuestión no admite demora, la acción de amparo es el mecanismo pertinente para pedirle a un juez que en forma urgente ordene al sujeto pasivo, es decir, el que tiene que cumplir con esa obligación, que lo cumpla, porque si no está en riesgo la vida de esa persona o podrían producirse daños que sean irreparables. Entonces, el amparo de por sí no es un proceso de conocimiento amplio, sino un conocimiento reducido donde el juez sin audita parte, es decir, escuchando una sola parte, resuelve algo porque un proceso de conocimiento haría que la sentencia pueda llegar a ser abstracta, es decir, que no, que la persona, por ejemplo, ya tiene un daño irreparable en su salud o inclusive perdió la vida. Entonces, las garantías son instrumentos o mecanismos que se utilizan, que se crearon para amparar o proteger los derechos subjetivos de las personas. En algunos casos, igual vamos a ver que la garantía en sí también es un derecho, pero no perdamos conceptualmente la idea de lo que es una garantía. Y después tenemos los derechos de tercera generación, que son facultades o prerrogativas de reciente reconocimiento, siendo sus titulares los individuos o un conjunto de individuos, que nos encontramos acá los intereses, los derechos colectivos o difusos. ¿Por qué? Porque cuando pensemos en estos derechos de tercera generación y, por ejemplo, pensamos en el derecho a un medio ambiente sano, en realidad el derecho no es una persona en particular, sino un conjunto de individuos que pueden ser afectados por determinadas acciones de determinados sujetos. Entonces, en un cuadrito acá tienen la posible clasificación de los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos y sociales y los de tercera generación. Es decir, cómo en general la doctrina básicamente clasifica los derechos. Entonces, hasta ahora tenemos como introducción al tema que las constituciones en su parte dogmática se refieren a la temática de las declaraciones de derechos y garantías, que las constituciones después cuentan con otra parte que está referido a la organización del gobierno, del Estado, que es la parte orgánica. Repasamos para tener en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de declaraciones, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos, de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos políticos en particular, de qué estamos hablando cuando hablamos de garantías y de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos de tercera generación. Ya profundizando un poco más el tema y metiéndonos un poco en nuestra materia, que es el derecho público provincial. ¿Cuáles son las atribuciones? Primera interrogante. ¿Cuáles son las atribuciones de las provincias en materia de derechos? Podemos decir que las provincias pueden considerar un núcleo no negociable de principios, valores o creencias que no vulnere lo establecido en la Constitución Nacional. Es decir, determinadas particularidades que tenga una provincia, amén o aparte de lo que también se establece en la Constitución Nacional. Y que por lo tanto lo pueden desarrollar en sus constituciones escritas, en sus preámbulos y en su parte dogmática. La cuestión en los estados federales o en las federaciones. Volvamos a hacer un repaso de vuelta. En los estados unitarios, como hay una única constitución, un único nivel de Estado, recordemos que esta problemática no la tenemos porque solamente está el Estado central. Sí tenemos esta cuestión que trabajarla, que analizarla en los estados federales o en las federaciones, donde tenemos, como habíamos dicho, varios niveles de gobierno. Habíamos dicho que había 4 estamentos: el Estado federal, el Estado provincial, en un estadio, en una situación intermedia, la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por último, la cuestión de los municipios. Entonces podemos encontrar comunidades que sin ser nación tengan un núcleo no negociable de principios, valores o creencias más allá del núcleo común a toda la federación.
En la parte referida en el PowerPoint que les voy a enviar en el material sobre los derechos políticos, también trabajo el tema de lo que es nación. Recuerden que la nación es un conjunto de personas que tienen una serie de características en común. Hay algo que los aglutina, que los reúne, puede ser el idioma, puede ser la raza, que tienen las mismas costumbres, que tienen la misma cultura, que tienen los mismos antepasados históricos, que tienen las mismas creencias. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, un conjunto de personas que tienen una serie de características en común y que los hacen tener un sentimiento de que pertenecen al mismo grupo y que tienen un destino común o un fin, una vida en común. Tienen planificado una vida en común. Eso es la nación. La nación se transforma en Estado cuando se organiza jurídica y políticamente. Es decir, ustedes recordarán, tal vez cuando ahora lo rediga, que el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Es decir, cuando esa nación se organiza jurídica y políticamente, es decir, establece cuáles son sus normas y establece un gobierno, podemos decir que esa nación se transformó en Estado. Recordemos que hay naciones que no se transformaron en Estado. Es una discusión dentro del derecho político, pero o hay estados que están formados por varias naciones. Acá podemos tener el ejemplo Bolivia, que en su última reforma constitucional se reconoce como un estado plurinacional, es decir, que está constituida por varias naciones. Nosotros en la Argentina decimos que hay una sola nación, más allá de que hay determinadas características, valores o creencias que pueden ser diferentes de una provincia a otra, pero que no tenemos que tener duda que se trata de una sola nación, es decir, bonaerenses, cordobeses, salteños, misioneros, entrerrianos, formamos una sola nación, más allá de las particularidades que podamos tener en una provincia a otra, pero que no hacen que formemos parte de diferentes naciones. Cuando uno empieza a decir que tenemos diferentes naciones dentro de un estado, podemos o corre el riesgo de producirse una disolución, que una disolución nacional, es decir, una disolución de ese grupo que formamos todos los argentinos. ¿Se entiende esto? No hay ninguna duda. Alguno que me vaya diciendo si vamos bien. Perfecto, profe, se entiende bien. Perfecto, bueno. Entonces, las provincias podrían trabajar en su parte dogmática las cuestiones de las declaraciones de derechos y garantías, atendiendo en principio a cuestiones que le son propias en la provincia sin desconocer que somos una nación. Vayamos a algunos ejemplos del derecho comparado. La Constitución de Estados Unidos de 1789 no contó con una parte dogmática, es decir, no había una parte referida a declaraciones, derechos y garantías. Se limitaba a organizar el gobierno. Hagamos de cuenta, vieron que nuestra Constitución Nacional tiene dos partes. Comienza con la parte dogmática y en la segunda parte está la parte orgánica, es decir, cómo organiza el gobierno. Bueno, cuando vean las constituciones de cada provincia van a ver que con mayor o menor diferencia, las constituciones siempre podemos identificar una parte dogmática y una parte orgánica, más allá de que se vean las secciones, capítulos, etc. Bueno, la primera constitución de Estados Unidos no contaba con una parte dogmática. Cada estado en sí contaba con una parte dogmática. Cada estado establecía los derechos. Vieron que todavía existen diferencias. El federalismo en Estados Unidos es donde el derecho de fondo también es regulado por cada estado. Es decir, nosotros tenemos que el derecho de fondo en general es regulado por el Congreso Nacional, porque es el Congreso Nacional el que dicta el Código Penal, el Código Civil y Comercial, etc. En cambio, hay estados federales en donde tanto el derecho de fondo como el derecho de forma es establecido por cada estado miembro.
En Estados Unidos podemos ver que recién superada la cuestión de la abolición de la esclavitud, lo que provocó esa guerra de la secesión, que alguna oportunidad habrán estudiado en historia, se incorporó una parte dogmática en la Constitución Federal a través de enmiendas de 1865, 1868 y 1870. La Argentina no tuvo dificultad en este sentido de incorporar una parte dogmática en la Constitución de 1853. Pensemos un poquito en nuestra historia institucional y que después refleja muchos de los aconteceres históricos posteriores, que en la Argentina la parte dogmática, es decir, cuáles son los derechos de los habitantes, estuvo claro desde un comienzo, ese reconocimiento de derechos a los habitantes del Estado. Es más, muchos de estos derechos ya se encontraban reconocidos desde posterior a la Revolución de Mayo de 1810. Hay un estatuto de libertad de imprenta de 1811, bueno, la Asamblea Constituyente de 1813, que abolió para el futuro la esclavitud, la libertad de vientres, los títulos de nobleza, es decir, la Argentina en sus primeros intentos de organización ya estableció, reconoció declaraciones, derechos y garantías. Y a la inversa de lo que fue la historia de los Estados Unidos, fíjense que sí nosotros tuvimos más dificultades para la organización del Estado, es decir, con lo que sería la parte orgánica de la Constitución, pero con la parte dogmática no había discrepancias. Sí, las discrepancias existían más que nada en cómo organizar el gobierno del Estado. Entonces, las limitaciones que las provincias tienen en esta materia, porque ya encontramos un núcleo de declaraciones, derechos y garantías en la Constitución Nacional, las limitaciones de las provincias para referirse a eso las encontramos en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. Acordémonos lo siguiente, el artículo 5 de la Constitución Provincial dice que las provincias deben constituirse bajo la forma representativa y republicana, es decir, no podrían organizarse como una monarquía, cuando piensan en su gobierno no podrían organizarse de esa forma, cuando tratemos el poder ejecutivo, legislativo, provincial, vamos a entrar un poco en ese tema, deben asegurar la administración de justicia, asegurar la educación primaria con gratuidad y equidad, la autonomía municipal, y el punto 5 sería el que más nos interesa en este tema, que es de acuerdo a las declaraciones de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Es decir, el primer límite que encontramos en la Constitución Nacional al respecto es que la Constitución lo que dice es que lo que hagan las provincias tiene que estar de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en materia de declaraciones, derechos y garantías. Es decir, en derechos y garantías. No pueden establecerse disposiciones que contraríen lo que dispuso la Constitución Nacional al respecto. Entonces, ¿pueden las provincias incluir en sus constituciones declaraciones, derechos y garantías? Principio, la Constitución Nacional no lo prohíbe, no prohíbe que tengan sus constituciones una parte dogmática. Lo que exige es que estén en este punto de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Por ejemplo, no se podría establecer en la Constitución provincial el derecho a la compra y venta de personas. ¿Por qué? Porque la esclavitud está abolida. A ese punto se refiere. Las constituciones provinciales anteriores a 1853 ya contenían, es decir, en su historia institucional, las constituciones, recuerden, provinciales son en su mayoría previas a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque luego de 1810 y en la historia institucional argentina se dieron varios intentos de organización institucional del Estado federal. Ante el fracaso se dio lo que en la historia se llama, con más o menos era cierto, lo que se llamó la anarquía del año 20, es decir, esa década en donde no hubo más allá de 1824, 26, algunos intentos de constitución nacional,
sino que cada provincia se dedicó a organizarse internamente. Por lo tanto, cuando se dio la Constitución Nacional de 1853, cada provincia ya contaba con su constitución. En ese momento, históricamente se recuerda que las provincias tuvieron que revisar sus constituciones provinciales a los fines de dejarlas en un todo de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1853. Pero que en principio las constituciones provinciales ya contenían una parte dogmática. Análisis posteriores. ¿Es conveniente que las provincias dicten normas referidas a declaraciones, derechos y garantías? Si no lo hacen en razón de la amplitud de los derechos y garantías que se reconocen en la Constitución Nacional, es decir, como en los tratados internacionales que se incorporaron en la Constitución en el año 1994, los ciudadanos igual gozarían de estos derechos, del reconocimiento de estos derechos y la protección de estos derechos. Es decir, la Constitución Nacional ya protege el trabajo específicamente en relación de dependencia, protege la libertad, reconoce determinadas garantías. Es decir, los habitantes de las provincias ya cuentan con el amparo constitucional en razón de lo que dispone la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Si las provincias pueden ampliar en cuanto puedan hacer de la diversidad de caracteres físicos, sociales e históricos de cada región o provincia, es decir, pueden ampliar estas declaraciones, derechos y garantías teniendo en cuenta las características de cada provincia. Entonces, primera conclusión. Las provincias pueden ampliar, pero no desconocer o limitar las declaraciones de derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, como dijimos en el artículo 5, tienen que asegurar las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional, que esto significa no los pueden desconocer o limitar, y lo que sí podrían hacer es ampliarlos. Si lo amplían, debe considerarse la cuestión a la luz de la distribución de las atribuciones de las provincias y el gobierno federal. Es decir, si deciden ampliar el reconocimiento de derechos, declaraciones y garantías, deben tener presente si la materia sobre la cual están tomando conocimiento, regulando, es una facultad que le corresponde a la luz de la distribución de las competencias entre las provincias y el Estado federal. Ustedes saben bien que hay facultades que las provincias se reservaron al tiempo de su incorporación y facultades que han delegado al gobierno federal. Bueno, si se trata de un tema, de una atribución que le han delegado al gobierno federal, bueno, las provincias no van a poder intervenir en ese tema. Ahora, si es algo que se han reservado, sí van a poder desarrollar algo sobre esa temática. En relación a las garantías, si se trata de una garantía, recordemos que prevalece la Constitución provincial por la naturaleza de la materia, es decir, que es de naturaleza procesal y que se han reservado las provincias, por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que disponen las provincias al respecto. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos este tema en las constituciones provinciales es pensar quién es el sujeto pasivo y quién es en ese derecho que se está reconociendo. Si es el Estado provincial o es un tercero. Ahora en las próximas presentaciones va a quedar más claro esto. Si el sujeto pasivo es el Estado provincial, es decir, un segundito, por favor. Se está compartiendo la pantalla, la están viendo todavía, ¿no? Sí, profe, se ve la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? Perfecto, bueno. Voy a cerrar lo otro que tenía abierto acá. Bueno. Entonces,
si el Estado provincial está asumiendo una obligación, no hay ningún inconveniente. Lo que hay que tener en cuenta acá es que la provincia pueda cumplir con la obligación que está asumiendo. Es decir, como la provincia está asumiendo el rol de sujeto pasivo de una obligación, lo que tenemos que tener presente es si la provincia puede efectivamente asumir esa obligación. Vayamos a algunos ejemplos. La Constitución de la provincia de Córdoba estableció en materia de jubilaciones la movilidad, la proporcionalidad y agregó la irreductibilidad de las jubilaciones. También que la provincia o municipio no podrán tener el privilegio en juicio, no podrán ampararse en la ley 25.973 que declara inembargable los fondos públicos provinciales o municipales. El artículo 16 de la Constitución de la provincia de Salta o el artículo 62 de la Constitución de la provincia de Córdoba decreta la libertad de enseñanza, le agrega el derecho de los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos. Acá está fundamentado igual ese derecho. Ahora bien, si el sujeto pasivo, es decir, al quien se le impone una obligación, es un tercero, acá ya hay que tener en cuenta si el Estado provincial tiene atribución para generar esa obligación a cargo de un tercero. Porque si se trata de una atribución que la provincia se ha reservado, y por lo tanto no ha delegado el gobierno federal, efectivamente lo puede hacer. Pero si se trata de una atribución que le ha delegado al gobierno federal, no puede establecer una obligación. Y acá tienen un ejemplo bien claro. En el segundo punto. Primero trato el tema del aborto, pero en segundo punto dice, la Constitución de Córdoba, en su artículo 44, establece una jornada laboral de 42 horas semanales, cuando es una atribución del Congreso Federal determinar la jornada de trabajo en el ámbito privado. Es decir, ¿quién dicta las normas de fondo que regulan el trabajo en relación de dependencia? El Estado federal. Por lo tanto, el Estado federal es el que va a determinar cuál va a ser la jornada laboral en el empleo en relación de dependencia. La Constitución Nacional establece como derecho de los trabajadores en relación de dependencia la jornada limitada de trabajo. Es una ley que se dicta en consecuencia la que establece el límite a la jornada laboral en el empleo en relación de dependencia, que es de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Ahora, sí podría hacerlo en relación al empleo público de la provincia, pero si ellos generan una, una jornada de trabajo inferior a la que establece el gobierno federal en esta materia, la obligación no es que están generando, no es de la propia provincia, es de un empleador privado. ¿Se ve claro este ejemplo que estoy dando? Y ahí es donde la provincia estaría se estaría tomando conocimiento de atribuciones que le corresponden al gobierno federal. Es decir, la obligación la está generando para un privado de que no puede establecer una jornada de trabajo superior a las 42 horas. ¿Se entiende esto? Quiero ver si quedó claro entenderlo. Sí, se entiende bien. Sí, perfecto. Entonces, jurisprudencia. Se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de Córdoba, que declara inembargable la vivienda única del deudor alimentario, alternando el régimen del Código Civil en materia de obligaciones. Es decir, acá también, en materia de obligaciones, el tema es regulado por el Código Civil y Comercial. Ustedes, si estudiaron ya obligaciones, habrán estudiado ese principio de que el patrimonio del deudor es la prenda común del acreedor, es decir, el acreedor va a cobrar del patrimonio del deudor. Por lo tanto, como es una cuestión regulada en el derecho de fondo, las constituciones provinciales no pueden tomar conocimiento de cuestiones que son reguladas en el derecho de fondo, en este caso el derecho civil y comercial.
Entonces, Pedro Frías, que es un maestro en la materia, sentó algunas posturas básicas y dice, primero, no deberían las provincias, las constituciones provinciales, reproducir derechos que le han delegado a la Constitución Nacional, es decir, lo que estableció la Constitución al respecto, para garantizar la supremacía de la ley. No tiene sentido que se repita lo mismo, a veces lo único que hace es generar más confusión. Segundo dice, si se extienden en el desarrollo de las declaraciones y derechos, que lo hagan en la materia en que se han reservado, es decir, las facultades que conservan, por ejemplo, en materia de educación, de salud, de medio ambiente, de desarrollo social o seguridad social, que son las temáticas que las provincias se han reservado. Muchas constituciones en la materia parecen grandes catálogos de ilusiones, es decir, que prometen, para decirlo en forma clara, cosas que después no se van a poder cumplir. Es decir, acá yo en el texto pongo, prometen una vida feliz, sin sobresaltos, que el Estado provincial va a concurrir a solucionarlos, todos los problemas y a satisfacer todas las necesidades que se puedan presentar. Y acá cito algunos ejemplos. Artículo 20 de la Constitución de San Juan. Impone al Estado el deber de asegurar la progresiva y acelerada eliminación de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las personas. La Constitución de Chaco, en el artículo 36, asegura a sus habitantes un estado completo de bienestar físico, mental y social. Es decir, a eso nos referimos con obligaciones de imposible cumplimiento. ¿Cómo hace una provincia para asegurarle a cada uno de sus habitantes un completo bienestar físico, mental y social? Por eso Mejián, el constitucionalista Mejián, habla de catálogos de ilusiones, los define así. Artículo 19 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, el derecho a acceder libremente y gratuitamente al deporte. Entonces, es importante que los derechos en muchas oportunidades son programáticos y de carácter prestacional y que en muchos casos son de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Más que nada también por la precariedad de los fiscos provinciales. Cuando estudiaron el tema de el régimen de coparticipación de impuestos, que hoy en día está tan puesto en discusión, habrán visto cómo es que se componen cuáles son las atribuciones fiscales de las provincias, en donde los tributos más importantes, y como consecuencia de la ley de coparticipación federal de impuestos, lo tiene la nación, y es poco lo que las provincias tienen al respecto. Entonces, que esto hace necesario que en algún momento la Argentina va a tener que resolver el tema de la coparticipación federal de impuestos. Pero más allá de la coparticipación federal de impuestos, lo que hay que discutir son las facultades impositivas de cada nivel de Estado, que les permita cumplir con las obligaciones que han asumido, lógicamente, no con obligaciones imposibles, en donde las provincias, por ejemplo, han quedado casi desprovistas de facultades impositivas. También pensar en el contribuyente, donde el contribuyente, por un mismo hecho, no puede ser pasible de varios impuestos por una misma situación. Entonces, un caso de jurisprudencia, la Constitución de la Provincia de Córdoba declara la irreductibilidad de las jubilaciones, pero después cuando se encontró con que su caja de jubilaciones atravesaba una crisis financiera, redujo las jubilaciones y el Tribunal Superior de Justicia lo convalidó. Y tengan en cuenta acá, para pensar y reflexionar, el pensamiento de Alberdi en este tema. Alberdi dijo, las constituciones son decretos de los congresos y los congresos de los hombres no tienen la facultad de aquel que dijo, hágase la luz y la luz fue. Es decir, no somos Dios y no podemos generar lo que no estamos en posibilidades de generar. No hay congreso humano que pudiera racionalmente esperar resultados de decretos que se dicten desde la sanción de la ley. Quedan abolidos en el desierto el atraso del pueblo y la pobreza del país. Entonces, como conclusión,
No es imprescindible que las constituciones provinciales incluyan un capítulo de declaraciones de derechos y garantías. Si lo hacen, deben hacerlo en el ámbito de sus facultades reservadas o concurrentes, sin invadir facultades que le han delegado, en este caso al gobierno federal. Además, deben ser prudentes y sobrias para no caer en la demagogia de promesas de imposible cumplimiento, es decir, reconocer derechos que después no están los precarios fiscos provinciales en condiciones de cumplir. Y ahora lo que nos restaría empezar a ver es un desarrollo ya más pormenorizado de las declaraciones, derechos y garantías en particular y de los derechos políticos. No vamos a hacer a tiempo, pero vamos a intentar ver algo al respecto. ¿Se entendió la introducción? Lo primero quiero saber. Sí, profesor, sí se le entendió. Sí, profe, se entendió bien. Bueno, vamos a compartir para que puedan ver un poco las otras dos PowerPoint que les voy a dejar. Uno de los PowerPoint, fíjense que va a decir desarrollo unidades 5 y 7. Entonces tenemos derechos y deberes en las constituciones provinciales, conceptos y disposiciones en las constituciones provinciales, análisis particular. Faltó la P acá, vamos a poner la P particular. Entonces van a tener acá un poquito desarrollado. En esta materia cada provincia puede omitir pronunciarse sobre el derecho, es decir, como hay algo que dijo la Constitución Nacional, recién acabamos de ver que las provincias pueden agarrar y no decir nada. La Constitución, por ejemplo, ya estableció los derechos del trabajador en relación de dependencia, por lo tanto no tengo nada que decir, podría establecer el constituyente provincial. Reconocer el derecho de los mismos en los términos que la Constitución Nacional, reproducir lo que la Constitución dice al respecto. Mejorar el derecho reconocido en la Constitución Nacional, pero en este caso hay que tener en cuenta si se encuentra dentro de sus facultades que se han reservado. Y también podrían incluir derechos no reconocidos expresamente en la Constitución Nacional, pero acá dijimos que hay que ser prudentes, las constituciones provinciales tienen que ser prudentes de si van a poder cumplir lo que están diciendo. Entonces, ¿qué van a encontrar en este PowerPoint? Fíjense que empieza a desarrollar cada derecho en particular, las creencias y cultos. Lo primero, considerar la posición que adopta el Estado en provincial como persona jurídica en materia religiosa. Primer postura, solo sostiene una religión, generalmente la religión católica, apostólica y romana. Segunda postura, adoptar una religión oficial. Tercer postura, neutralidad en materia religiosa u omitir pronunciarse al respecto. En el plano individual, esto como declaración. Fíjense que en los primeros 3 puntos estamos hablando de una declaración, es decir, qué postura política expresa adopta el Estado en materia religiosa, el Estado como persona jurídica. Y en el último punto, fíjense que dice en el plano individual, cómo se entiende por el derecho de libertad de creencias y cultos. Es la facultad, acordémonos que yo les dije que era facultad o prerrogativa, siempre comenzar así la definición, del ser humano de tomar posición en materia religiosa y de conducirse de conformidad con la decisión adoptada. Entonces, las creencias y cultos, 2 aspectos. Aspecto interno, la libertad de conciencia, no intervenir coactivamente en materia religiosa. Y en el aspecto externo, la libertad de culto, que sería la facultad prerrogativa de expresar la creencia en materia religiosa que se encuentra limitada por el orden público, la moral y los derechos de un tercero. Es decir, cómo exteriorizo mi creencia, lo puedo hacer libremente, tengo la facultad prerrogativa de expresar mi creencia religiosa, pero teniendo en cuenta que en esa expresión no puedo afectar el orden público, la moral o los derechos de un tercero. Entonces, ustedes tienen en este concepto que una persona puede creer en la existencia de una divinidad, para que tengan bien un ejemplo claro.
que requiere sacrificios humanos, aspecto interno. Yo creo que existe un Dios y que ese Dios requiere que le rindamos tributo a través de sacrificios humanos. Pero no voy a tener libertad de culto, de expresar esa creencia mía, porque estoy afectando los derechos, la moral pública, los derechos de un tercero en particular y el orden público. ¿Se entendió? Entonces, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo cito como ejemplo, dice en el artículo 7, reconoce el derecho inviolable del hombre a rendir culto a Dios según los dictados de su conciencia. En el artículo 8 establece que este derecho queda sujeto a lo que prescribe la moral y el orden público. Y en el artículo 9 se obliga al gobierno provincial a cooperar el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Entonces, para que tengamos en cuenta, y después vamos a otro derecho para que lo tengan de ejemplo, porque así va a ser probablemente el trabajo práctico que deban hacer. Fíjense que en el artículo 7 y 8, la Constitución provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, se está refiriendo a la libertad de creencias y culto como derecho individual. En cambio, en el artículo 9, fíjense que se trata de una declaración. ¿Se entiende? Porque lo que dice es el gobierno, es decir, una posición que adopta el Estado en relación a una cuestión política fundamental. ¿Y qué está diciendo? Dice, el Estado se obliga a cooperar en el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. No está hablando de derecho individual, sino que está hablando de una declaración, una postura política que adopta el Estado en la cuestión religiosa, que va a cooperar para sostener esta religión porque es la mayoría del pueblo, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entendió esto? ¿Qué es lo que yo les pido que ustedes tengan en cuenta? Ustedes tienen que agarrar la Constitución, estudiar la Constitución de cada provincia y identificar en dónde la Constitución de mi provincia reconoce el derecho de creencias y cultos. ¿Hay alguna declaración del Estado provincial en materia religiosa? Es decir, el Estado de mi provincia, ¿coopera en el sostenimiento de algún culto? ¿No coopera en el sostenimiento de ningún culto? ¿Tiene una religión oficial? ¿Prescinde de una declaración al respecto? Es decir, ahí es donde ustedes tienen que manejar el texto de la Constitución provincial. Vayamos a otro ejemplo para seguir avanzando y después pasamos a los derechos políticos. Libertad, el derecho a la libertad. Miguel Ángel Padilla, un especialista en derechos humanos, define como la facultad que tiene el hombre de desenvolverse ejercitando sus derechos individuales de un modo consciente y autónomo bajo la garantía de la ley. Es decir, define la libertad como la facultad que tiene el hombre de desenvolverse ejercitando sus derechos individuales de un modo consciente y autónomo bajo la garantía de la ley. Este derecho se encuentra regulado por el principio de legalidad, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. La libertad en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En su artículo 10, la Constitución de la provincia de Buenos Aires reconoce que todos los habitantes de la provincia son por su naturaleza libres. Es decir, está reconociendo su libertad. Bueno, en esta presentación ustedes van a encontrar, fíjense que acá sigue con la igualdad en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el derecho a la vida puede ser definido como la facultad fundamental de todo hombre de gozar de su existencia desde el momento mismo de la concepción hasta el instante mismo de su muerte natural. En nuestra Constitución Nacional es un derecho implícito porque no está en un artículo determinado nombrado el derecho a la vida, pero es implícito porque, por supuesto, sin derecho a la vida no hay derecho al trabajo, al comercio, a la navegación, etc. Y la Constitución de la provincia de Buenos Aires reconoce el derecho de todas las personas en la provincia a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, van a tener los derechos de familia, los derechos, la inviolabilidad de los papeles privados,
van a tener todos una presentación medio larga, pero van a tener desarrollado los principales derechos y las principales garantías en esta presentación, lo que les pido que por los límites de tiempo que tenemos en el encuentro, no voy a poder desarrollar en concreto, pero que ustedes acá lo pueden ver y después identificar en la constitución de su provincia. Es decir, ¿cuál podría ser una pregunta para el trabajo práctico? Bueno, identifiquen en la constitución de su provincia qué dice la constitución de su provincia en materia de libertad de creencias y cultos, o qué dice en materia de libertad de residencia y de circulación, o de seguridad personal, etcétera. Es decir, ¿qué dice la constitución provincial al respecto? ¿Se entendió esta segunda presentación? Sí, hay alguien que levantó la mano que escucho ver si tiene algo para decir. Sí. ¿Hay alguna pregunta en esto? Yo, profe. Sí, sí. Por ejemplo, buenas noches. Yo soy de la provincia de Neuquén y en la Sí. constitución de la provincia de Neuquén, en el artículo 26, habla sobre la libertad de culto. ¿La libertad de qué? De cultos. Se cortó de cultos. Perfecto. Vos tenés que identificar bien en la constitución de la provincia de Neuquén cómo está regulado esa facultad o prerrogativa que se reconoce a los habitantes de la provincia de Neuquén. ¿Se entiende? Eso va a formar parte más vale del trabajo práctico, porque la idea no es que ustedes, como ya les dije, que aprendan de memoria un texto legal, sino que sepan identificar las instituciones para que después cuando tengan ustedes la capacidad, la aptitud de leer la Constitución, identificar rápido a qué se está refiriendo. Si se trata de un derecho, se trata de una garantía o se trata de una declaración. ¿Vieron cómo les mostré la Constitución de la provincia de Buenos Aires? Bueno, si yo comprendo bien lo que es una declaración, lo que es una garantía y lo que es un derecho, rápido identifico, esto es una declaración porque es una postura que está asumiendo el Estado de sostener una religión determinada, por ejemplo, o es un derecho porque se está refiriendo a los habitantes, no se está refiriendo a un derecho de las personas, facultad prerrogativa, de rendirle culto a Dios o de expresarse en materia religiosa, de una libertad de expresarse en materia religiosa, y por lo tanto se trata de un derecho. Que podrá tener, como todo derecho, límites. Generalmente el límite es el orden público, la moral pública y los derechos de un tercero. Que en esa expresión de mi libertad religiosa yo no perjudique a otro. ¿Se entendió esto? Voy a extenderme un ratito más en el tiempo para poder mostrarles la tercera presentación que van a tener, que es la referida a los derechos políticos, que es y no un poco más compleja, pero que si les prestan atención seguramente en forma rápida lo van a entender. Voy a hacer la tercera presentación y me voy a extender un poquito más en el tiempo. Vamos a compartir de vuelta. Entonces, la tercera presentación que van a tener es esta: los derechos políticos en la Constitución en las provincias argentinas. Van a tener acá una serie de bibliografía que uno les dice que pueden profundizar en este tema, pero que en la plataforma tienen ya temas igual como para poder trabajar este tema. La legislación, tanto nacional, yo acá trato la ley de legislación de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes presten atención a la legislación de su provincia en este tema, porque recuerden que el Código Electoral de la Nación regula todo lo referido al régimen electoral, etcétera, para ocupar los cargos, para cómo se van a elegir los cargos nacionales. Pero ustedes en cada provincia van a tener un código electoral acerca de cómo se elige el gobernador, los legisladores, el intendente, etcétera, de cada provincia. Entonces, acá recordemos que las partes dogmáticas de las constituciones tratan sobre las declaraciones de derechos y garantías, y que es un poco el repaso de lo que vimos antes. Acá es donde yo les dije que había que distinguir los términos nacional, extranjero, habitante y ciudadano.
que muchas veces en la legislación se confunde. Cuando hablamos de habitante, hablamos de las personas que permanente o transitoriamente se encuentran en el territorio argentino sin importar su nacionalidad, fundamentalmente titular de derechos civiles, es decir, los habitantes son todos titulares del derecho a la vida o el derecho a la dignidad, por ejemplo. Por ejemplo, no puede haber torturas, no puede haber castigos físicos sobre las personas. Entonces, hablamos de que el habitante en general, aquella persona que permanente o transitoriamente se encuentra en el territorio argentino, goza de determinados derechos civiles. El nacional, en cambio, es aquel que integra la comunidad política argentina. Y recuerden que hay varias formas de adquirir la nacionalidad. Puede ser por haber nacido en el territorio argentino, por opción o por nacionalización. Por opción es cuando aquel hijo de argentinos nacido en el extranjero. O por nacionalización, ¿qué es? Aquel extranjero que se encuentra residiendo en el territorio argentino y voluntariamente decide incorporarse a la comunidad política argentina. Es al Congreso Federal al que responde el dictado de las leyes sobre nacionalidad, sujeta al principio de nacionalidad natural, es decir, que todos los que nacen en la Argentina son argentinos. Ese es el primer principio. Y después tienen que los extranjeros, en el artículo 20 de la Constitución Nacional, pueden voluntariamente incorporarse a la comunidad política argentina. La norma que regula este tema es la ley 346 con las modificaciones que tuvo. Cuando hablamos de ciudadano, en cambio, estamos hablando de, lo dijimos ya antes, del titular de derechos políticos activos y pasivos, es decir, la facultad que tiene una persona de elegir o ser elegido para ocupar cargos públicos. Entonces, las provincias son las que regulan el tema de la ciudadanía provincial, es decir, cuáles son los requisitos, condiciones para elegir o para ser elegido para ocupar un cargo público. Entonces contamos con un código electoral federal o nacional, pero también contamos con un código electoral en cada provincia que rige todo lo referido a la elección de sus autoridades. Lo mismo vamos a ver con los partidos políticos. Recordemos que hay una ley nacional de partidos políticos, pero también hay leyes provinciales, porque hay partidos políticos que son provinciales, no nacionales. Los partidos políticos nacionales son aquellos que tienen representación en 5 o más distritos, en 5 o más provincias. Entonces ahí pasan a tener la categoría de reconocerse como partidos nacionales y que por lo tanto pueden postular candidatos para ocupar cargos públicos a nivel nacional. Por ejemplo, pueden postular candidatos para ser senador nacional. Pero hay partidos políticos que son provinciales, que quiere decir que se limitan a presentar candidatos para ocupar cargos públicos a nivel provincial. Van a tener todo lo que son las características del sufragio. Tengan acá en cuenta lo que dice la Constitución de cada provincia al respecto. Yo cito la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero ustedes tengan en cuenta lo que dice la Constitución de cada provincia. Se trabaja un poco el tema de el sufragio, el concepto, y al punto que me interesa que lo vean es el tema de los sistemas electorales. Y en todo caso, si tienen una duda, por favor, no duden en escribirme que tienen una duda. Cuando hablamos de sistemas electorales, que puede ser un poco el tema más complejo de la unidad, es el mecanismo para transformar en asignación de cargos el resultado de los comicios. El acto electoral produce un resultado que se expresa en la cantidad de votos obtenidos por cada lista, candidato o fórmula. Pero ¿cómo se asignan los cargos? ¿Qué lista ganó? Se le asignan los cargos y cómo se establecen las mayorías y minorías. Que el sistema electoral sería las reglas que se establecen para responder a estas preguntas en lo que constituye el sistema electoral, tratando de asegurar el mayor respeto de las mayorías y las minorías, pero permitir también el gobierno. Entonces tienen principios de los sistemas electorales
Y acá tienen una enumeración de cuáles son los sistemas electorales en doctrina, en general en la doctrina. Van a tener ustedes que dice lista completa, lista incompleta, circunscripción uninominal, sistema proporcional, sistema de voto acumulativo o ley de esquemas, sistema de balotaje doble vuelta, sistema de elección directa o indirecta o de juntas electorales. Y en esta presentación van a tener una explicación de cómo funciona en la práctica o un desarrollo de cada sistema electoral. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes tengan presente en estos sistemas electorales para después poder identificar en la constitución de sus provincias cuál es el sistema que se adoptó para elegir los que van a ocupar de los diferentes cargos de gobierno. Es decir, por ejemplo, identifiquen en su constitución provincial cuál es el sistema que se adoptó para elegir al gobernador o al vicegobernador. Hay un sistema de balotaje doble vuelta, un sistema de elección indirecta. ¿Cuál es el sistema que se utiliza para elegir a los diputados provinciales? Si tienen un poder legislativo bicameral, es decir, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, la mayoría de las provincias no lo tienen, bueno, ¿cuál es el sistema que se utiliza para elegir a los senadores provinciales y a los diputados provinciales? También cuáles son los requisitos para ocupar un cargo, pero identifiquen estos temas en las constituciones de sus provincias. ¿Se entendió esto? Bueno, por la hora que es, y para no agobiar más, yo voy a dejar estos 3 PowerPoint en la plataforma. Les pido que los lean, que los revisen, que los estudien. Y si tienen alguna duda respecto de estas 3 unidades, me escriban en concreto cuál es la duda para yo poder orientarlos o resolver la duda que tienen en cualquiera de estos 3 temas. ¿Se entiende? Escucho si hay alguna duda, alguna consulta, los escucho. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Mi duda es un poco más conceptual, no en relación a los temas, sino a una palabra. Porque en el PowerPoint, y lo escucho nombrar, habla de prerrogativas, y yo siempre la tuve y la entendía como prerrogativas. No sé si es la misma palabra, el mismo concepto o son diferentes. Eso me generó una Sí, está duda. bien. Tal vez pueda haber algún error de que lo escribí mal o pronuncié mal. Es correcto lo que estás diciendo, las prerrogativas, sí. Listo. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Yo voy a estar dejando entonces. Sí. Con respecto a lo que trataba el tema de la religión, de profesar el culto, en este caso, por ejemplo, el maltrato animal o sacrificio de animales también entraría en controversia con el orden público, ¿que no? Hoy en día, Sí, con sí, las legislaciones que hay. sí, viste que es más, vieron que el Código Civil actual hasta establece sujetos de derechos no humanos. Esto tal vez en civil ya estudiaron algo al respecto. Entonces, sí, habría limitaciones también al respecto sobre el maltrato animal, tratos crueles a los animales, etcétera. Sí, también podrían interpretarse en ese sentido. Entonces, podría ser que de alguna forma, no sé, llevar a cabo determinados sacrificios de animales podría estar en contra del el derecho de fondo de nuestro Código Civil y Comercial. Sí, podría llegar a ese punto. Hay una película, yo no sé si la recordarán, muy vieja, que se llama El abogado del diablo, donde justamente, bueno, el meollo de la película es otro, pero justamente uno de los casos que se plantea, que este abogado tiene que resolver, era si se trataba de una persona que realizaba determinados sacrificios de animales y
en el caso había que, por supuesto la película después tiene un poco de fantasía, pero en el caso había que resolver si se contrariaban normas de salubridad pública y del trato a los animales, o meterse en ese tema y no reconocerle ese derecho podía de alguna forma afectar un derecho de esa persona. ¿Se entiende? Entonces sí, se puede tener en cuenta eso. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno. Si no hay ninguna duda, yo ahora voy a subir el material, veo a ver qué está, y les digo, les vuelvo a insistir, si tienen alguna duda me escriben, me consultan en concreto, para ver, y si no, el próximo encuentro que tienen, a ver cuál era la lista. Acá el tema. Hoy es 28, es el 12. El 12 del 5. El 12 del 5 que vamos a tratar el tema del poder ejecutivo, el poder ejecutivo y legislativo en las provincias. Así que ahí vamos a ver, yo también les voy a dejar un material, unas presentaciones para ese tema. Bueno, nos volvemos a ver en unos 15 días aproximadamente, entonces también puede ser que la duda la puedan plantear en esa clase, si quedó algún tema pendiente sin resolver, pero no dejen de leer estas 3 presentaciones para tener en claro la temática que está trabajando estas 3 unidades. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, Perfecto, que profesor. tengan Muchas buenas gracias. noches y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta Chao. luego, buenas noches. Nos vemos.